Canto 1. Concilio de los dioses. Exhortación de Atenea a Telémaco. Háblame, oh musa, de ese ingenioso héroe que viajó de aquí para allá después de saquear la famosa ciudad de Troya. Visitó muchas ciudades, y numerosas fueron las naciones cuyos usos y costumbres conoció, además sufrió mucho en el mar mientras procuraba salvar la vida y conducir a sus hombres sanos y salvos de vuelta a casa, pero, por más que se esforzó, no pudo salvarlos, pues perecieron por su propia locura al comer las vacas de Helios, el hijo de las alturas, que impidió su regreso. Háblame también de todas estas cosas, oh hija de Zeus, de quien quiera que las haya sabido. Todos los que habían escapado a la muerte en la batalla, o por naufragio habían vuelto ya a su hogar, menos Ulises, a quien la diosa Calipso tenía retenido en una enorme cueva y planeaba casarse con él, aunque Ulises estaba deseando regresar a su patria con su mujer. Pasados varios años, llegó el momento en el que los dioses decidieron que volviese a Ítaca, ni siquiera entonces terminaron sus dificultades, todos los dioses habían empezado a compadecerlo, mas no Poseidón, que siguió acosándolo sin cesar y no le dejaba regresar. Poseidón se hallaba entre los etíopes, que viven en el fin del mundo y están divididos en dos grupos, uno al oeste y el otro al este. Había ido allí a asistir a una hecatombe de carneros y bueyes, y disfrutaba de la fiesta, pero los otros dioses se congregaron en la casa de Zeus Olímpico y el señor de los dioses y los hombres habló primero. En ese momento estaba pensando en Egisto, a quien había matado el hijo de Agamenón, Orestes. Así les dijo a los otros dioses: Ved cómo los hombres nos culpan a los dioses de lo que no es sino el fruto de su propia locura. Mirad a Egisto, se casó con la mujer de Agamenón sin tener derecho a ello y después mató a Agamenón, aunque sabía que eso supondría su propia muerte, pues envía a Hermes para decirle que no hiciera ninguna de esas cosas, porque Orestes no dejaría de vengarse cuando creciera y quisiera volver a casa. Hermes le advirtió de buena fe, pero él no quiso escuchar y ahora ha pagado por todo ello. Y respondió Atenea: Padre, hijo de Cronos, poderosísimo señor, Egisto se lo tenía merecido, igual que cualquiera que haga lo que él. Pero es por Ulises por quien se me parte el corazón cuando pienso en su sufrimiento en esa isla solitaria ceñida por el mar, lejos, pobre hombre, de todos sus amigos. Es una isla cubierta de bosques, en mitad mismo del mar, donde vive una diosa, hija de Atlas, que cuida del fondo del océano y sostiene las grandes columnas que mantienen separado el cielo de la tierra. Esta hija de Atlas retiene al pobre e infeliz Ulises e intenta con toda suerte de halagos que se olvide de Ítaca, pero él, cansado de la vida, no piensa en otra cosa que en ver una vez más el humo de su hogar. Esto, señor, ¿no te conmueve? ¿Acaso Ulises, cuanto estuvo ante Troya, no te hizo numerosos sacrificios? ¿Por qué entonces sigues tan enfadado con él? Hija mía, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo voy a olvidar a Ulises si no hay en la tierra hombre más capaz ni más generoso en sus ofrendas a los dioses inmortales que habitan en el cielo? Recuerda, no obstante, que Poseidón sigue furioso con Ulises porque cegó el ojo de Polifemo, el rey de los cíclopes. Polifemo es hijo de Poseidón y la ninfa Toosa, hija del señor del mar Forcis, por eso, aunque no mata a Ulises, lo atormenta y le impide volver a casa. Pero pensemos ahora cómo podemos ayudarle a regresar. Poseidón se apaciguará, pues no podrá oponerse a la voluntad de todos. Y dijo Atenea: Padre, hijo de Cronos, poderosísimo señor, en tal caso, si los dioses quieren ahora que Ulises vuelva a casa, deberíamos enviar antes a Hermes a la isla Ogygia para que diga a Calipso que hemos tomado una decisión: Ulises debe regresar. Entretanto yo iré a Ítaca para infundir valor al hijo de Ulises, Telémaco, y animaré a convocar a los griegos en asamblea y a prohibir a los pretendientes de su madre Penélope que entren en su casa y sigan comiéndose sus vacas y corderos. Lo llevaré a Esparta y a Pilos para ver si puede averiguar algo sobre el regreso de su querido padre, pues esto hará que hablen bien de él. Y con esas palabras se calzó las relucientes sandalias doradas, inmortales, con las que puede volar como el viento sobre la tierra o el mar, asió la temible lanza de bronce, fuerte, robusta y resistente, con la que desbarata las filas de héroes que la han contrariado, y voló desde las altas cumbres del Olimpo. Enseguida estuvo en Ítaca, a las puertas de la casa de Ulises, con la lanza de bronce en la mano y haciéndose pasar por un forastero, Mentes, caudillo de los Tafios. Allí encontró a los pretendientes jugando a las damas delante de la casa, y sentados en las pieles de los bueyes que habían matado y comido.
los heraldos y los criados se afanaban para servirles, unos mezclaban vino con agua en las cráteras, otros limpiaban las mesas con esponjas mojadas y volvían a ponerlas, y otros trinchaban gran cantidad de carne. Telémaco la vio mucho antes que los demás. Abatido, estaba sentado entre los pretendientes, pensaba en su valeroso padre, en cómo los echaría a todos de la casa si regresara y volviera a ser como era y lo honraran igual que en el pasado. Mientras pensaba tales cosas entre ellos, vio a Atenea y fue directo a la puerta, molesto de que un huésped tuviera que esperar tanto en la entrada. Tomó su mano derecha y la invitó a darle su lanza. Sé bienvenido a nuestra casa, cuando hayas compartido nuestra comida, dinos a qué has venido. La guió mientras hablaba y Atenea lo siguió. Una vez dentro, dejó la lanza apoyada en una robusta columna, en el armero, junto a otras muchas lanzas de su infortunado padre, y la llevó a un asiento muy ornamentado debajo del cual extendió una bella tela bordada. Había también un taburete para los pies y colocó otro asiento para él, a su lado, lejos de los pretendientes, para que no la molestaran con su ruido y sus insolencias mientras comía y para poderle preguntar con más libertad por su padre. Una sirvienta les llevó entonces agua en una preciosa jarra dorada, que vertió en una jofaina de plata para que se lavasen las manos, y puso una mesa a su lado. Otra sirvienta de mayor rango les llevó pan y les ofreció muchas cosas que había en la casa, el trinchante les sirvió platos con toda clase de carnes y dejó copas de oro a su lado, y un criado les llevó vino y se lo escanció. Luego entraron los pretendientes y ocuparon su sitio en los bancos y asientos. Sin más dilación los criados les vertieron agua sobre las manos, las sirvientas fueron de aquí para allá con cestas de pan y unos pajes llenaron las cráteras de agua mezclada con vino y ellos echaron mano a las viandas que tenían delante. En cuanto terminaron de comer y beber, pidieron música y danza, que son el mejor colofón de un banquete, así que un sirviente le llevó la lira a Femio, a quien obligaron a cantar para ellos. En cuanto cogió la lira y empezó a cantar, Telémaco le habló en voz baja a Atenea, acercando la cabeza para que nadie pudiera oírle. Espero que no te ofenda lo que voy a decir. Cantar es barato para quienes no tienen que pagarlo, puesto que todo esto es de alguien cuyos huesos se pudren en algún desierto o reducen a polvo las olas. Si mi padre volviera a Ítaca, estos hombres rogarían tener unas piernas muy ligeras y no grandes riquezas, pues el dinero de nada les serviría, pero ay, ya ha sucumbido a algún funesto destino, e incluso, si alguien nos dijera que va a regresar, ya no le creeríamos, no volveremos a verle. Y ahora dime, y sé sincero, ¿quién eres y de dónde vienes? Háblame de tu ciudad y de tus padres, del barco en el que has llegado, de cómo tu tripulación te ha traído a Ítaca, y de qué nación dices ser, pues no has podido venir por tierra. Dime también, pues quiero saberlo, ¿es la primera vez que vienes a esta casa o estuviste aquí en época de mi padre? En los viejos tiempos teníamos muchos invitados, pues mi padre también visitaba a mucha gente. Te diré la verdad con todo detalle. Soy Mentes, hijo de Anquíalo, y soy rey de los Tafios. He venido aquí con mi barco y mi tripulación, rumbo a gentes que hablan otra lengua, pues voy a Temesa con un cargamento de hierro para volver con bronce. Mi nave está fondeada más allá del campo abierto, lejos de la ciudad, en el puerto Reitro, al pie de la boscosa montaña Nello. Nuestros padres fueron amigos, como te contará el anciano Laertes, si vas a preguntarle. Aunque me cuentan que ya no viene nunca a la ciudad y que vive solo en el campo, consumido por la pena, con una vieja que le cuida y le prepara la comida cuando vuelve cansado de pasear por sus viñedos. Me habían dicho que tu padre había vuelto y por eso he venido, pero parece que los dioses siguen empeñados en obstaculizar su retorno, pues no está muerto ni en el continente. Es más probable que se encuentre en una isla ceñida por el mar en mitad del océano o que esté prisionero entre salvajes que lo retienen contra su voluntad. No soy adivino, y sé poco de presagios, pero hablaré como me inspira el cielo, y te aseguro que no seguirá fuera mucho tiempo, pues es hombre de tantos recursos que, aunque esté atado con cadenas de hierro, encontrará el medio de volver. Pero dime, y sé sincero, ¿de verdad puede Ulises tener un hijo tan apuesto como tú? Sin duda te le pareces mucho en la cabeza y los ojos. Fuimos muy amigos antes de que zarpara hacia Troya, a donde fueron también los mejores de todos los griegos. Desde ese momento no hemos vuelto a vernos. Mi madre me dice que soy hijo de Ulises, pero hay que ser muy listo para saber quién fue tu padre. Ojalá fuese hijo de alguien que hubiera envejecido en sus propias tierras, pues, ya que me preguntas,
no hay hombre más desafortunado bajo el cielo que aquel que dicen que es mi padre. No hay peligro de que tu linaje desaparezca mientras Penélope tenga un hijo tan bien plantado como tú. Pero dime, y sé sincero, ¿a qué viene tanto comer y quién es esta gente? ¿Qué sucede? ¿Celebras un banquete o es que se ha casado alguien de la familia? Pues nadie parece traer sus propias provisiones. ¿Y los invitados? ¿Qué comportamiento tan insolente, qué ruido meten por toda la casa? Basta para asquear a cualquier persona respetable que se les acerque. Ya que me lo preguntas, mientras mi padre estuvo aquí todo fue bien, pero los dioses, disgustados, lo han querido de otro modo y lo han ocultado más de lo que han ocultado jamás a ningún mortal. Sería mejor si hubiese muerto con sus hombres a las puertas de Troya o si hubiese perecido entre amigos, una vez acabada la guerra, pues entonces los griegos habrían levantado un túmulo sobre sus cenizas y yo mismo habría sido el heredero de su fama, pero ahora un viento tormentoso se lo ha llevado no sabemos a dónde, ha desaparecido sin dejar rastro y solo heredo desdichas. Y mi dolor no es solo por la pérdida de mi padre, pues algún dios me ha enviado otros pesares, los señores de todas nuestras islas, de Duliquio, de Same y de la boscosa Zacintos, e incluso los nobles de la propia Ítaca, arruinan mi casa con el pretexto de cortejar a mi madre, que ni les dice que no se casará ni pone fin a todo esto, y así van acabando con mi hacienda y dentro de poco también conmigo. Ah, sí, pues sí que necesitas que vuelva Ulises. Dale su casco, su escudo y un par de lanzas, y si es el hombre que era cuando lo conocí en nuestra casa, el mismo que bebía y bromeaba nada más atravesar el umbral, castigaría sin miramientos a esos pretendientes desvergonzados, que tendrían unas bodas muy tristes. En aquella ocasión venía de Éfira, donde había ido a pedir veneno para sus flechas a Ailous, hijo de Mérmero. Ailous temía a los dioses eternos y no quiso dárselo, pero mi padre le dejó llevarse un poco, pues le tenía mucho aprecio. Pero, bueno, corresponde a los dioses decidir si ha de regresar para vengarse o no en su propia casa. Yo te aconsejaría, no obstante, que intentes librarte cuanto antes de estos pretendientes. Sigue mi consejo. Convoca en asamblea mañana por la mañana a los héroes griegos, expón tu caso ante ellos e invoca a los dioses como testigos. Pide a los pretendientes que se vayan cada uno a su hogar, y si tu madre decide casarse de nuevo, que vuelva con su padre, que le encontrará un marido y le dará una excelente dote como corresponde a una hija amada. En cuanto a ti, hazme caso, coge el mejor barco que puedas encontrar, con una tripulación de 20 hombres, y ve en busca de tu padre, que tanto tiempo lleva perdido. Alguien podría decirte algo, o algún mensaje de los dioses podría señalarte el camino. Primero ve a Pylos y pregunta a Néstor, de allí ve a Esparta y visita a Menelao, que fue el último de los griegos en volver a casa, y, si te enteras de que tu padre está vivo y ha emprendido el camino de vuelta, podrás soportar el despilfarro de estos pretendientes otros 12 meses. Si por el contrario, te enteras de su muerte, vuelve enseguida, celebra los ritos fúnebres con la pompa debida, erige un túmulo en su recuerdo y haz que tu madre vuelva a casarse. Luego, una vez hecho todo esto, medita bien el modo, abiertamente o mediante engaños, de matar a estos pretendientes en tu propia casa. Ya no tienes edad para comportarte como un niño, ¿no has oído que todos elogian a Orestes por haber matado a Egisto, el asesino de su padre? Eres un joven fuerte y apuesto, demuestra lo que vales y lábrate un nombre. Ahora, no obstante, debo regresar a mi barco y con mi tripulación, que se impacientarán si los dejo esperando más tiempo. Piensa bien en lo que te he dicho y llévalo a cabo. Has sido muy amable al hablarme como si fuese tu hijo, haré todo lo que me has dicho. Sé que quieres seguir el viaje, pero quédate un poco más hasta que hayas descansado y te hayas bañado. Luego te daré un regalo de gran belleza y valor, y marcharás alegre a la nave con un obsequio como solo reciben los amigos más queridos. No intentes retenerme, pues deseo ponerme en camino. En cuanto a los regalos que quieres hacerme, ya me los llevaré cuando vuelva. Me harás un buen regalo y a cambio te daré otro no menos valioso. Y con estas palabras la diosa voló como un pájaro en la noche. Había infundido valor a Telémaco y le había recordado más que nunca a su padre. Él, atónito, supo que el desconocido era un dios, así que fue allí donde estaban los pretendientes. Fenio seguía cantando y los oyentes escuchaban extasiados mientras cantaba la triste historia del regreso de Troya y los pesares que Atenea había impuesto a los griegos.
Penélope, hija de Icario, oyó la canción desde sus aposentos en el piso de arriba y bajó por la alta escalinata, no sola, sino acompañada por 2 de sus doncellas. Cuando llegó donde los pretendientes, se detuvo ante una de las columnas que sostenían el techo, con una doncella a cada lado. Un velo le cubría el rostro y lloraba con amargura. Y gritó: Femio, conoces otros muchos hechos de dioses y héroes, gestas que a los poetas les gusta cantar. Canta alguna de ellas a los pretendientes y que beban el vino en silencio, pero olvida esa triste historia, pues me parte el corazón y me recuerda a mi marido perdido, a quien lloro sin cesar y cuyo nombre era conocido en toda la Hélade y en Argos. Madre, deja que el bardo cante lo que quiera, los bardos no causan los males de los que cantan, es Zeus, y no ellos quien envía dichas o pesares a los hombres según le parece. Este hombre no tiene mala intención al cantar el desdichado retorno de los griegos, pues los hombres siempre aplauden los cantos más nuevos. Hazte a la idea y sé fuerte, Ulises no es el único hombre que no volvió de Troya, pues muchos otros cayeron igual que él. Ve adentro de la casa y ocúpate de tus quehaceres cotidianos, del telar, de la rueca y de dar órdenes a las criadas. Los discursos corresponden a los hombres y sobre todo a mí, que soy el señor de esta casa. Ella, perpleja, entró de nuevo en la casa y pensó en lo que le había dicho su hijo. Luego subió a su habitación con sus doncellas y lloró a su querido marido hasta que Atenea derramó un dulce sueño sobre sus ojos. Por su parte, en la sala los pretendientes se enardecieron, todos deseaban compartir el lecho con ella. Entonces habló Telémaco. Desvergonzados e insolentes pretendientes, y comamos y bebamos a placer, pero basta de gritos, pues es un raro privilegio oír a un hombre con una voz tan parecida a la de los dioses como la de Femio. Mañana por la mañana id todos a la asamblea, allí os diré que os marchéis de mi casa. Celebrad banquetes por turnos en vuestras casas, comeos lo que es vuestro. Si, por el contrario, decidís seguir abusando de un solo hombre, invocaré a los dioses, algún día Zeus se ocupará de vosotros, y cuando perezcáis en la casa de mi padre, no quedará nadie para vengaros. Los pretendientes se mordieron el labio al oírle y se sorprendieron de la osadía de sus palabras. Luego Antínoo, hijo de Eupites, dijo: Los dioses parecen haberte enseñado a hablar y fanfarronear, quiera Zeus que nunca llegues a ser el rey de Ítaca como lo fue tu padre. Antínoo, no te enfades pero, si Zeus quiere, seré rey si puedo. ¿Es este el peor destino que se te ocurre para mí? No es malo ser rey, pues procura riquezas y honores. Aún así, ahora que Ulises ha muerto, hay muchos grandes hombres en Ítaca, viejos y jóvenes, y alguno de ellos puede ser rey. En ese caso seré el jefe de mi propia casa y mandaré en los siervos que Ulises obtuvo como botín. Entonces respondió Eurímaco, hijo de Pólibo: Depende de los dioses decidir quién de nosotros será rey, pero tú serás el jefe de tu casa y de tus esclavos. Mientras quede un hombre en Ítaca, nadie usará la violencia contigo ni te robará. Y ahora, amigo mío, quiero preguntarte por tu huésped. ¿De qué país viene? ¿De qué familia es y dónde están sus tierras? ¿Tenía noticias sobre el regreso de tu padre o lo han traído aquí sus propios asuntos? Parecía un hombre rico, pero se fue tan deprisa que desapareció antes de que pudiésemos conocerle. Mi padre está muerto, incluso si me llega algún rumor, ya no le doy crédito. Mi madre llama a veces al adivino y le pregunta, pero yo no creo en sus vaticinios. En cuanto al desconocido, era Mentes, hijo de Anquíalo, rey de los Tafios, un viejo amigo de mi padre. Pero en su corazón sabía que había sido la diosa. Los pretendientes volvieron a sus cantos y bailes, pero cuando cayó la noche todos se fueron a dormir a sus casas. La habitación de Telémaco, situada en el piso de arriba, daba a un patio exterior. Allí subió, meditabundo y pensativo. Una amable anciana, Euriclea, hija de Abs, el hijo de Pisenor, fue delante de él con un par de antorchas encendidas. Laertes la había comprado con su propio dinero cuando era un adolescente, pagó 20 bueyes por ella y siempre le demostró tanto respeto en la casa como a su propia esposa, aunque no la llevó a su lecho por miedo a enfadar a su mujer. Ella fue quien condujo a Telémaco a su cuarto, lo quería más que ninguna de las demás mujeres de la casa, pues lo había criado de niño. Él abrió la puerta del dormitorio y se sentó en la cama, se quitó la túnica y se la dio a la anciana, que la dobló con cuidado y la colgó de un clavo al lado de la cama, tras lo cual salió,
tiró de la puerta con un agarrador de plata y soltó la falleba de la correa. Telémaco, tapado con un vellón de oveja, pasó la noche pensando en su viaje y en el consejo que le había dado Atenea.